Y la palabra del Señor dice en el capítulo 1 del versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un honor grande conocer verdaderamente quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? He titulado este tema Guiados por el Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor porque la presencia del Espíritu de Dios lo necesitamos. Cada día, en cada caminar, en cada momento, nosotros en nuestro caminar sabemos que la dependencia del Espíritu de Dios es el que nos enseña, el que nos lleva a un punto en el cual no podamos depender de nada más que solamente de Él. El conocer quién es el Espíritu Santo nos enseña a conocer los respaldos, el respaldo de Dios en nuestras vidas. En este capítulo 1 del versículo 8 de Hechos, Jesús dice: recibiréis poder cuando haya venido y me seréis testigos. Está hablando que tú y yo vamos a ser testigos de Él, de su presencia, de su poder. Bien, veamos algunas historias del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba a punto de ascender, les dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y le dice: cuando Él venga, recibirán. Entonces nos dice que la fuente del poder es el Espíritu Santo. La fuente de los milagros es el Espíritu Santo. ¿Quién es? El Espíritu Santo confirma tu predicación con señales, prodigios, maravillas. Bien, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo tendrán poder y me serán testigos. ¿Para qué es el poder? Primero, la fuente de todo poder espiritual es el Espíritu Santo. Segundo, ¿para qué viene ese poder? ¿Para qué? ¿Para qué viene el poder a mi vida del Espíritu Santo, a nuestras vidas? Jesús dijo: para testificar de su presencia, para ser testigos. No viene solo para que lo disfrutemos nosotros. Ese poder de Dios no viene para levantar el nombre o a un hombre o una mujer, a un ministerio. No, el Espíritu Santo, ese poder viene para que tú y yo testifiquemos acerca del poder de Jesús, porque Él es el centro de todas las cosas y Él debe de ser el centro de todo mensaje, porque Jesús viene para testificar a través de nosotros. Aleluya. Dice la palabra, dice que viene sobre nosotros y ese poder nos va a llenar de poder para hablarlo en Jerusalén, que es nuestras casas. No es para hacer show, no para hacer espectáculo, no para traer entretenimientos. No viene para adorar o exaltar a las personas que tienen los dones, porque los dones son ministrados para mostrar a Él que Él da don a quien quiere, pero el poder, Él manifiesta ese poder para confirmar con milagros, maravillas, prodigios. En Marcos 16, vea del 17 al 19, y dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. En el verso 19, y saliendo ellos predicando en todas las aldeas, en las ciudades, y enseñó que ya estaba arriba, pero que también estaba abajo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice, estaba con ellos, ayudándoles, confirmando su mensaje con señales, con prodigios y con maravillas. El poder de Dios es presentado donde Jesús es predicado, donde se predica cristocéntrico. Ese es el mensaje, es contundente. Vea, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice en Hechos 10:44 que Pedro es inducido por el Espíritu Santo para ir a la casa de Cornelio. Y cuando él llega a la casa de Cornelio, comenzó a hablar acerca de este Jesús y de este resucitado. En el verso 44, y mientras cuando aún hablaba Pedro, dice estas palabras,
¿Cuáles palabras? Él no hablaba del proceso, él no hablaba de sus conquistas, él no hablaba de sus experiencias, él no hablaba de quién era él no hablaba de lo fuerte que era él sin Jesús. No, hablaba del poder de Dios, de Jesucristo resucitado en su vida. Es la presencia y el respaldo que Dios hace en cada persona que enfoca su visión, su meta, su corazón en Jesús. Porque todo lo que hacemos nosotros es por mano de Dios, por mano del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos usa a ti y a mí. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes, dice su palabra. Aleluya. Dice la palabra que mientras Pedro hablaba, cayó el Espíritu Santo en todo lo que escuchaban. Y todos fueron llenos y hablaban en lenguas, que a tal punto dice que los santos que estaban con Pedro estaban, oh wow, sobre estos también está el Espíritu Santo, asombrados. Y cuando nosotros leemos este pasaje, vemos cómo el Espíritu Santo se llenó la casa de Cornelio con un poderoso avivamiento. Dice que en esa casa todos fueron llenos, sacudidos por el Espíritu Santo, desde el esposo, los hijos, los guardias, los sirvientes. Todos estaban llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Aleluya. Lo mismo que sucedió en Pentecostés estaba sucediendo en una casa. Eso te dice que Dios no tiene acepción de lugares, porque cuando a Dios se le cree en el lugar donde sea, Él llega. Él viene. Ahora, ¿qué hacer para tener esa experiencia que pasó en esa casa? Cuando tú lees este pasaje, te das cuenta que al recibir una palabra, que puedes tener una vida llena, que puedes tener tu vida avivada, restaurada, renovada. En este versículo dice que toda la sequía se quita cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Se va la sequedad, se va la tristeza, se va la debilidad. Bien, ¿qué hizo Pedro para que este mensaje fuera transformador? ¿Dónde estaba el secreto de este gran hombre de Dios? Primero, Dios está bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Segundo, su mensaje era Cristo. Su mensaje era Cristo. No estaba entretenimiento ni contando chistes. Él estaba ahí dirigido por el Espíritu Santo. En Hechos 10:9 dice que al día siguiente, mientras iban por el camino, los que fueron guiados por Cornelio a buscar a Pedro, se acercaron a la ciudad. Y mientras se acercaban, Pedro dice que subió a la azotea, desconociendo que iban 3 hombres hacia él. Subió a orar a la azotea y dice que le dio hambre. Y dijo, bueno, cocíneme algo, voy a descansar. Y tuvo una visión. Y es allí donde le habla el Señor a Pedro lo que iba a acontecer en esa casa. Él en éxtasis se despierta y dice, oh, yo no entiendo qué pasa. Le dice, espera, Pedro, hay 3 hombres, ve, baja, porque hay 3 hombres que yo envié. Ve, recíbelos. Entonces, ¿cuál es el secreto del avivamiento de la casa de Cornelio? Es todo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero primero le vino una visión. Joel 2:28 dice que en los postreros tiempos el derramamiento del Espíritu Santo será sin acepciones. Pedro solo estaba esperando una comida, le sobrevino el éxtasis, pero fue provocado por la intimidad, la entrega, la disposición, la forma como él vivía, de estar cerca con él, ¿verdad? Porque cuando tú y yo estamos no solamente pensando, sino caminando, estamos cada día alimentándonos de esa palabra que se vuelve en nuestras vidas, se convierte en vida, porque es vida. La carne, la palabra es eficaz y se convierte en vida. Restaura en mi vida lo que está marchito, lo que está muerto, lo que está enfermo, lo que necesita ser reparado. Cuando nosotros escuchamos el Espíritu Santo, tenemos el acceso, que el Espíritu Santo nos guía a nosotros y Él nos lleva de la mano, nos lleva. Pero en cambio, cuando no tenemos esa convivencia, le decimos, oh Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, vamos. No, es decirle, oh Espíritu Santo, guíame. Él pone en nuestros corazones el querer y el hacer para tener un encuentro profundo, porque nos lleva a una nueva etapa, a una relación profunda e íntima, cercana. Bueno, olvídate
de los logros pasados que tuviste. Olvídate de los fracasos pasados que tuviste. Olvídate, porque hay mucho que Dios nos está trayendo, nos está dando a través de su palabra. ¿Cómo? Cuando dependemos y vamos guiados por Él. Él nos lleva tras la victoria, de victoria a victoria. Ahora, cuando nos lleva guiados, hay desafíos. Y esos desafíos son los que tú y yo tenemos que vencer, tenemos que confrontar, tenemos que entender que sufrimos una metamorfosis, porque hay un cambio total, porque hay tantas iglesias débiles, porque hay cuantas personas débiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay deficiencia de entrega, de comunión, de disposición. Pero por eso el Señor dice que en la casa de Cornelio, quiere decir que en mi casa puede suceder ese avivamiento. Pero la palabra del Señor nos dice que Él es el que nos guía. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces vamos a llegar a debilitarnos, vamos a dejar de escuchar la voz de Dios, vamos a dejar de saber por dónde ir, por dónde caminar, cómo caminar. Sin el Espíritu Santo somos nada. Juan 15:5 dice, nada podemos hacer. La palabra de Dios dice, Joel 2:28, ahí dice que el Espíritu Santo es derramado y no nos pide requisitos, solamente disponernos, porque Él quiere llenarnos, quiere fortalecernos. Él quiere que usted, tú y yo estemos siempre firmes, sin flaquear en ningún momento. En ningún momento. En el libro de esto, todos los capítulos de Hechos habla que el Espíritu Santo es el protagonista número 1. Él es el que los dirige. Él está ahí en todo momento. Él en todo momento. Ellos no se separan, no se apartan. Él siempre está. ¿Por qué? Porque estaban siempre con Él. Tenían sensibilidad. Esa sensibilidad que tenían los apóstoles para escuchar al Espíritu de Dios, para discernirlo. Eso es lo que producía en ellos el impacto, el avivamiento en ellos. Vea el apóstol Pablo, que era un gigante en la fe. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre poderoso en las Escrituras. Un hombre cuando Dios lo toma para hacer cosas grandes. Todo el libro dice, cuando ministraban en ayuno y oración, dice, apártame a Pablo, apártemelo, porque lo ungieron, lo apartaron. Y dice, y estos enviados, esa palabra dice, y estos enviados. Aquí dice, no es enviado por los hombres, dice enviados por el Espíritu Santo. Cuando tú eres enviado por el Espíritu Santo, todos los recursos, todo te abrirán las puertas, será manifestado en todo lugar donde tú estés, porque el Espíritu Santo lleva a la persona al tiempo donde quiere que nosotros estemos. Si el hombre te apoya, si las personas que están contigo te apoyan, no importa si te apoyan o no te apoyan, dice, Él es quien está contigo, porque cuando Él está con nosotros, dice, las brujerías caen, las cadenas caen, herencias, maldiciones, no hay ningún obstáculo que a nosotros nos detenga, porque Él está con nosotros. Amén. El Espíritu Santo. Cuando leemos Hechos 16, véanlo, Hechos 16, aquí nos explica toda la guianza, la dependencia. O sea, no podemos vivir sin la guía. Mi vida como cristiana es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vea, en Hechos 16, dice que a determinado momento el Espíritu Santo le prohibió que pasara a cierto lugar. Y Pablo, con todos los dones que tenía, talentos y dones, un hombre usado grandemente, pero sin embargo vemos que cuando Dios le dice, tú no vas a ir, no vas a pasar, tú te quedas, entonces estos hombres, la oportunidad que tenían de servir era de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les decía, no donde ellos querían, no donde les convenía a ellos. Eran dirigidos por el Espíritu Santo, y es allí donde tenemos la fuente de victoria, de seguridad, de crecimiento, de perseverancia, de fe.
Pablo quería predicar en todos lados, pero el Espíritu Santo lo paraba, lo detenía. No, Pablo, no vas a ir ahí, no vas. Y imagínate cuando le da la visión en Macedonia, le dice: pasa a Macedonia. Y vea el triunfo de Pablo, cómo las cárceles se estremecían, las cadenas se caían y todos eran transformados. ¿Quién era la dirección? La guianza del Espíritu Santo de Dios. Estos hombres no movían un dedo, sino era la guianza de Él. Igual como nosotros no podemos caminar, tomar decisiones y ir donde queremos y hacer lo que queremos sin la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que caminar en la presencia y en el poder del Espíritu Santo, porque el poder de Dios, vea, con Elías, puso a la bruja de Jezabel de cabezas. Destruye cualquier gobierno corrupto, cualquier situación corrupta en nuestras vidas. El Señor lo destruye, porque el poder del Espíritu Santo, cuando caminamos en esa unción. Ahora, ¿cómo llegamos? Veamos. Vea usted Elías. Elías apareció de la nada, ¿verdad? Apareció Elías vestido raro, todo diferente apareció. Pero cuando ese hombre apareció, medio extraño, medio raro, venía siendo guiado por el Espíritu de Dios. Venía con la brújula que era el Espíritu Santo. Venía guiado por el Señor. Vemos que este hombre se presentó y le decía: por mis palabras no habrá rocío, no habrá lluvia, se van a cerrar los cielos. Pero no está hablando las palabras del hombre. No, las palabras del hombre tienen un efecto. ¿Por qué lo tiene? La relación. No es solo por hablarla. El encuentro que hay entre el hombre y Dios, la relación que hay entre el hombre y Dios, esa relación es la que tiene el poder, porque no son mis palabras, es el poder del Espíritu Santo en mi vida. Elías, ve cómo cuando Elías estaba hablando y caminando de acuerdo como Dios estaba hablándole, le decía: bueno, yo abriré los cielos y cerraré los cielos. Bueno, aquí vemos que Elías va a la presencia de Acab, se presentó, y cuando este hombre le dice: ¿dónde es que tu voz tiene autoridad? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces mi voz tiene autoridad. Si escuchamos la voz de Dios, se materializa en mi vida, en mi casa, en los proyectos, en nuestro caminar, en todo lo que hagamos. Y como le veas el momento, como le dijo a Elías, viene y lo aparta, lo esconde, le dice: vete al arroyo de Kerib, ve y te escondes. Cuando hay personas que, como Elías, muchas personas dicen que estaba depresivo, pero en este entonces, en cierto momento se dice que Dios lo escondió. ¿Por qué? Porque no quería que las personas lo idolatraran, porque personas como Elías, el poder de Dios es manifestado para evitar que fuera idolatrado. ¿Por qué Dios lo escondió? Para no exponerlo a la idolatría a las demás personas en un hombre. Entonces el hombre no puede ser idolatrado. No puede ser idolatrado, porque la presencia del Espíritu de Dios fue a través de Elías, pero el Señor lo escondió para que no lo idolatraran, para que las personas no vean al hombre, sino el poder de Dios en Elías. Entonces a veces puede pensar: pero si era un hombre poderoso en las escrituras, ¿cómo caminó? ¿Cómo cayó en depresión? No. En determinado momento le dijo: escóndete, no quiero que te hagas el grande, no quiero que te vean como grande, escóndete, porque el poder es mi gloria, es mi presencia, porque tú tienes que aprender que no he terminado contigo, porque tú eres un instrumento en mis manos. El Espíritu Santo nos demuestra. ¿De qué forma nos demuestra a nosotros? Oh, qué maravilla, oré y se sanaron y todo el mundo va. Tóqueme, ponga su mano sobre mí para que yo sea sano. Oh, vamos donde el hermano o donde la hermana, porque toca a las personas y se sanan. No, la persona, la palabra del Señor dice:
que el fuego, la presencia y los milagros sí van a acontecer, pero la gloria es para Dios cuando estamos guiados por el Espíritu Santo. Bien, cuando estamos guiados y somos guiados por el Espíritu Santo, Él tiene cuidado porque dice que Él es celoso, pero cuando somos guiados también Él no permite que nosotros le robemos la gloria o tomemos la posición que no nos corresponde a nosotros, porque eso pasó con este hombre. Le dijo: no te preocupes, yo te voy a mandar cuervos, te van a llevar carne y no te preocupes. Y según la historia dice que 1 año Elías no escuchó la voz de Dios. ¿Sabe cuándo Elías escuchó la voz de Dios? Cuando se secó el arroyo. Las personas tienen que aprender que hay sequías, que nos indica cuando hay sequías, cuando hay problemas, situaciones. Nos dice: es tiempo de buscar, es tiempo de arrodillarte, es tiempo de humillarte, es tiempo de depender, es tiempo que dependas de mí, es tiempo que tú veas que yo quiero guiarte. Si no, todos los hombres hubieran pensado: oh, este hombre que cerró los cielos y oró y cayó la lluvia. ¿Se imagina? Si lo vemos en ese aspecto como humano, oh, lo vamos a traer para que llueva cielo. Vamos a traerlo, pero estuvo 1 año escondido y ni siquiera escuchó la voz de Dios. A veces Dios nos lleva a lugares secretos. ¿Para qué? Nos habla para confrontarnos, para renovarnos, para fortalecernos, para evitar muchas cosas. Pero en un momento determinado le dice Elías: levántate, ve a Sarepta, porque te voy a usar para que vayas a salvar la viuda, y la viuda te va a salvar a ti. Y Dios lo puso a caminar por el desierto solo. Es impresionante que Dios pone vida en el centro de la idolatría donde está Baal, donde es Jezabel, donde es una gentil que lo recibe a Elías. ¿Pero por qué pasó eso? Oh, Jesús dijo: muchas viudas hay en Israel, pero a una fue enviada y no era judía. ¿Por qué? Porque era una mujer que creía. Cuando vemos esta referencia, encontramos dándole una respuesta a los de Nazaret que no creían, que no lo valorizaron. Así como ustedes no me valorizan, entonces yo lo envié donde sí creían, donde me valoran. ¿Sí ven? Tenemos que aprender nosotros a ir donde verdaderamente Dios está preparando, porque no somos nosotros, sino el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dijo: es tiempo que salgas. O cuando Pedro, mire, usted sabe, estaba Jesús predicando en una casa y dice que abrieron un techo, un hoyo, tan lleno estaba que no pudieron entrar por la puerta, pero los doctores, los de la ley, estaban allí a distancia, estaban más observando. Entonces dice el poder, dice en Lucas, el poder estaba sobre él para sanar, pero ellos no lo recibían. Allí había una atmósfera de la presencia, de la gloria del Señor, pero estábamos viendo nada más. Pero el Espíritu Santo estaba sobre Jesús con poder, pero ellos no lo miraban. ¿Por qué? Porque ellos no iban a recibir, ellos iban a resistir a Dios, a Jesús, a ver qué le encontraban de alguna equivocación para acusarlo. Con personas, entonces vemos cómo por el techo hicieron un hoyo y todos los doctores enfrente. Bueno, imagínate cómo le creyeron a Dios. Tú y yo, si le creemos a Dios, no importa que no haya por dónde, no hay nada, se agotaron todos los recursos, no importa. No importa. ¿Por qué? Pues vea, la presencia de Dios es manifestada en el necesitado, en la persona que verdaderamente dice, dice la palabra que las prostitutas recibían más, los ladrones recibían más que los doctores, que los fariseos, que los que estaban especialistas en las leyes. Ellos solamente iban a ver qué cometía, qué falla cometía. ¿Por qué? Porque eran ciegos espirituales. No comprendía que el dador de la vida les hablaba mientras Jesús se manifestaba caminaba en un burrito. Ellos estaban llenos de pompas y de riquezas, pero lo que Dios quiere es que nosotros nos rindamos a Él en humildad, guiados por Él. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se va a derramar de esta forma.
No podemos resistir la presencia de Dios en mi vida. El Espíritu Santo dice, Él llega a mi vida. Tenemos el Espíritu Santo. Cuando Él llega a mi vida, el Espíritu Santo viene a tomar parte de mi vida. Pero Él quiere que nosotros le creamos, que dice, grandes, maravillosas obras harán, porque Él está en nuestras vidas. Y cuando Él está en nuestras vidas, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Mire, cuando nosotros decimos, yo creo en esta palabra, yo creo. ¿Por qué? Porque la fe es la fe la que trabaja. La fe es la que trabaja. Nosotros creemos en su palabra. Al creer en su palabra, creemos en el poder que Dios hace a través de su palabra. Tú y yo tenemos la fe porque salimos de nuestra casa con esa fe de llegar a su casa, de llegar a la casa de oración, a recibir el bálsamo, el refrigerio, a recibir que la presencia del Señor trae una palabra de edificación para mi vida. Porque el hambre, la necesidad de tener esa relación, de poder tener nosotros ese crecimiento, es la que nos hace perseverantes y más fuertes cada día más. Si no lo podemos ver, podemos nosotros contemplarlo, de que el cambio en nuestras vidas, cuando nosotros aprendemos de este cambio, el cambio que tenemos en nuestras vidas no va a ser humano, no va a ser natural. Es un cambio que viene de parte del Espíritu de Dios, pero tenemos que creerlo. Que creer que al buscar la presencia del Espíritu Santo y recibiréis poder. Poder es la presencia, esa presencia en mi vida. No podemos dudarlo. Porque cada día nos quiere preparar, cada día nos quiere a nosotros usar como instrumentos, porque somos sus instrumentos, ¿verdad? Cuando usted y yo nos constituimos en los instrumentos, ¿cuántas cosas suceden en nuestras vidas? En la familia, en todo lo que está alrededor. Donde tú vives, si tú tienes esa presencia del Señor, suceden cuántas cosas. Misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque allí está la presencia del Señor, y esa presencia del Señor, eso es lo que trabaja en nuestras vidas. Somos esa luz, y esa luz es la que opera y alcanza misericordia donde tú estés. Intimidad, colaboración, compañerismo. Nadie nos puede interrumpir nuestra fe, nuestra confianza, la entrega, la disposición, el tiempo de estar con el Señor. Nada ni nadie lo puede perturbar. Cosas maravillosas va a hacer el Señor, pero tenemos que caminar con Él día a día, sin importar lo que venga, lo que pase. No podemos nosotros descuidarnos ni un momento. Esta palabra, Hechos 1:8, nos dice, habla la disposición. La disposición es caminar. Nosotros no somos la fuente. La fuente es Él en nuestras vidas. Entonces, el poder solamente viene de Él. Esa presencia en nuestras vidas. Mi disposición. La disposición que yo tengo. Si la disposición que yo tengo, dependiendo de la forma como tú y yo nos dispongamos, entonces de esa forma vamos nosotros a ser eficaces. O definitivamente, si nuestra relación o la intimidad no está a un porcentaje adecuado, la carne desfallece. Necesitamos ese alimento todos los días. Todos necesitamos. Yo necesito ese alimento todos los días. Todos los días, a cada instante y a cada momento. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es mi guía. Él es mi guía. Así que usted y yo no podemos decir, voy a ir a determinado lugar, voy a hablar esto. No, cada vez, cada situación, cada conversación, cada decisión debe ser, oh Señor, ayúdame, dirígeme, qué hablo, qué digo, cuándo voy, cómo voy, abre las puertas, ponme en todos los días. Es como la dependencia del Espíritu Santo, es esperar el momento de Él. Esperar el momento de Él, aunque no veamos nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, si me obedeces y si me obedeciste,
El que camina bajo mi guianza, bajo la guianza del Espíritu Santo, camina en una presencia continua, camina con el respaldo continuo, porque el respaldo de Dios está siempre. La palabra fluye, la visión, el fruto, cada día corre, cada día fluye, porque el Espíritu Santo es el que envió para guiarnos, para enseñarnos y fortalecernos, levantarnos y también poder guiar a todos los que están con nosotros, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle gracias te damos, Padre maravilloso. Gracias, Señor, ayúdanos